Lo cierto es que algunas cuestiones se han puesto en campaña, por eso hemos atravesado el tema de la cuestión del sexo, que uno puede despertar una sonrisa, pero está bueno saber cómo ejercemos la sexualidad los argentinos. Pasamos por el tema de los migrantes, otro tema que se instaló en campaña. Pasamos por el tema del porro, ¿sí? Por el tema del consumo del cannabis, consumo de la marihuana, y lo hablamos con estudiosos de la materia, con tipos que nos marcaron la agenda en lo que tiene que ver con la profundidad de la cuestión. Y ahora, sobre el final, se planteó también cómo juega la astrología en el tema de la campaña, en el tema de la Argentina. Y también me parece que hay que ir al fondo de la cuestión y no abordarlo de manera demasiado liviana, ¿no? Digo demasiado porque está bueno también estar relajado en ese recorrido, transitarlo de esa forma, no endurecerse, ¿sí? Pero eso no implica solo abordarlo superficialmente, son cosas totalmente distintas. Un tiempo atrás yo compartí con ustedes una lectura, como hago a veces habitualmente en nuestro programa entre semana, de un texto, de un libro, de una publicación que se llama Quirón y el don de la herida, el don, ¿no? También el regalo, si querés. Y justamente en la representación de la herida, lo voy a compartir, dice: la herida es objetiva, el golpe ocurrió, incluso puede dejar una marca evidente que nos lo recuerde cada mañana, pero como la percibimos o como la recordamos, es una representación. Y nosotros lo trajimos también, esto lo digo yo, por el tema de la pandemia. La representación puede tener un solo efecto narcótico, gracias al cual podamos negar el dolor del trauma, o fijarlo de un modo por el que obtengamos un beneficio. Por ejemplo, el rédito de ser víctima. Dice aquí el texto de Quirón y el don de la herida, y vamos a hablar con su autor. Pero la representación también puede ser funcional a la apertura de un sentido desconocido, de una dirección inimaginable, antes de atravesar el espanto. Y esa es la evolución más saludable del proceso del impacto traumático. Estamos en comunicación con el autor de Quirón y el don de la herida, también entre otros libros, Astrología, Conciencia y Destino, Tarot y Astrología. Se trata de Alejandro Lodi. Alejandro, ¿cómo te va? Edgardo Chile te saluda aquí por Estado de Alerta, por la radio cooperativa, por la 770. ¿Qué tal? Buenas noches, Edgardo. Un gusto charlar con vos. Al contrario, el gusto realmente es mío. ¿Qué sentís en principio cuando se puso ahí en superficie y en discusión el tema de la astrología? Se planteó a partir de una pregunta bastante sencilla, si querés decir, pero me parece que la respuesta es mucho más profunda, si saber que la Argentina tiene una carta astral, ¿no? Sí. Contanos un poco ahí. Sí, bueno, la astrología se basa en un supuesto que es que el orden del cielo refleja en el orden de la tierra, con lo cual frente a la sensación de caos, frente a la sensación de incertidumbre de todas las culturas, aunque no tuvieran contacto entre sí, diferentes culturas generaron astrología, generaron la percepción de que ese orden del cielo podía ordenar los asuntos de la tierra, al estilo que la ordenan las estaciones, ¿no? Así como hay 4 estaciones en el año y con eso ordenamos el vínculo con la naturaleza, también nosotros mismos, nuestras personalidades como parte de la naturaleza, pueden sentir cierto alivio ante la zozobra de la incertidumbre existencial en ese orden del cielo. El orden del cielo es la recurrencia de los planetas orbitando cada tanto en determinado lugar. Y en verdad todo tiene un cielo, no solamente las personas que nacen, también toda obra humana, toda creación tiene un cielo, y las naciones, si pudiéramos determinar cuándo una nación nace, también lo tendría, ¿verdad? Que es una especie de partitura de esa obra que está surgiendo a la vida. Más allá de esto, que es una explicación que no convence a nadie, investigar astrología implica realmente rendirse ante la evidencia, porque obviamente. Por eso quiero sacarlo de que me crean o no. Pero mira, te digo una cosa, porque recién, y ahora ya, pero recién decías el tema de, se quiere traer, ¿no? Se quiere traer, pero cuando uno define el país está definiendo un límite,
de alguna manera, ¿no? Y ese límite en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación, con lo energético, con lo natural y demás, no existe. Yo pensaba recién mientras vos respondías esta pregunta, que en realidad es un disparador a partir de que estamos en un día de elecciones y demás, y se puso en agenda electoral, digo, pero ¿cuánto más hay una posibilidad de creer como verdadero la idea de la astrología a partir de que sean los símbolos de los astros, los símbolos del sol y los símbolos de la naturaleza, que la teología, que ha sido una cuestión mucho más impuesta, pero bueno, es un recorrido muy largo, ¿no? Claro. Sí, un punto fundamental es que en realidad la astrología no se basa en causa y efecto, no es que los planetas determinan y causan los efectos en la Tierra, sino que se basa en un concepto que la psicología ha desarrollado conceptos afines. El famoso psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que es muy conocido, sucesor de Freud en cierta manera, creó un concepto que es el de sincronicidad. Esto es, la realidad está ordenada en dimensiones que, sin tener una conexión causal una con la otra, producen hechos sincrónicos, simultáneos, que están plenos de significado, ¿no? El ejemplo para la sincronicidad es, bueno, uno está con un problema, prende el televisor y la primera palabra que aparece azarosamente dicha por alguien en la televisión es la respuesta para el problema que uno estaba teniendo. O abre un libro azarosamente y lee un párrafo, y ese párrafo prácticamente está dedicado a lo que le estaba preocupando a uno en ese día. Bueno, eso es el concepto de sincronicidad. Y la astrología es eso, hay órdenes que no pueden, el orden del cielo en términos causal parece absurdo que tuviera que ver con lo que pasa en la Tierra, pero en términos de sincronicidad o en términos de correspondencia, eso puede corroborarse, ¿no es cierto? Yo invito a aquel que tenga alguna curiosidad que investigue la astrología antes que consultar astrólogos. Es mucho más interesante estudiar astrología que consultar astrólogos, porque la corroboración es muy conmovedora, ¿viste? De hecho, vos citás un libro. Yo jamás hubiera escrito un libro acerca de Quirón, que es un cuerpo astronómico y astrológico, y es un mito también. Yo jamás hubiera escrito lo que leíste si no fue por el estímulo que recibí al investigarlo como símbolo astrológico, ¿viste? Bueno, yo la primera vez que lo compartí, aclaré también en qué momento fue editado, o sea que en realidad yo lo traje para una cuestión más de fondo, pero me parece interesante de alguna manera animarnos a debatir hasta qué punto un ser vivo que es una bacteria, que es un virus, también vino a decirnos algo, ¿no? Claro. Porque esta idea de que debemos adueñarnos y no convivir y habitar, ¿no? Esta vida. Claro, sí, sin duda. Y aparte apareció en un momento astrológicamente muy significativo. Yo he escrito un libro que fue todo este revuelo que se produjo la semana pasada con la astrología, y en particular conmigo, que varias radios me han llamado, es porque la candidata que habló del tema mencionó y citó un libro que yo escribí, que salió este año en marzo, que se llama Los ciclos del poder en la Argentina, donde analiza un ciclo astrológico que ocurre cada 30 y pico de años. Ocurrió por última vez en primeros meses del 2020, y antes había ocurrido en 1982, ¿no? Y más allá de lo que significa en términos de símbolos astrológicos, que sería un poco tedioso, uno empieza a ver, bueno, hay alguna recurrencia, hay alguna sincronicidad entre lo que pasaba en el mundo en 1982 y lo que pasaba en el 2020. Bueno, en 1982, 1981, 1982, emerge a la evidencia mundial, no local, el virus del SIDA. En el siguiente ciclo, que se inicia con los mismos indicadores astrológicos en el 2020, aparece otro fenómeno virósico, de pandemia también mundial, y ahí hay dos hechos sin conexión causal que un indicador astrológico los reúne, ¿no? Y bueno, eso permite varias cosas. Para mí lo más conmovedor de esta situación que estamos viendo
es que se pone al descubierto de que no estamos separados unos de otros, ¿no? Que estamos vinculados con lo que ocurre, siguiendo el relato oficial. No me quiero meter en las teorías de conspiración, pero si seguimos el relato oficial, algo que ocurre en un mercado de un pueblo de China tiene alcance mundial en poco tiempo. Esto es, no hay posibilidad de que algo que le ocurre a un humano no le esté ocurriendo a la humanidad. ¿No? La idea de separarnos, la idea de aislarnos, de vivir en islas, de no tenemos nada que ver con los chinos, no tenemos nada que ver con quien detestamos, que es profundamente antiastrológica. La astrología subraya que estamos hiperconectados. Bueno, esa idea de separatividad se cae y tenemos que rendirnos ante la evidencia de que somos una única humanidad, no como idealismo, ¿no? Ya no es el idealismo hippie, sino que ocurre biológicamente, es una corroboración biológica, ¿no? Y esto es algo que si tomamos la posta y lo tratamos de meditar e incorporar a nuestra percepción cotidiana, tiene un potencial transformador notable, ¿no? Las fronteras entre humanos son ilusorias. Yo quiero, la verdad, te voy a invitar a volver a convocarte para recorrer muchos de estos temas, porque nada, estaba pensando incluso en el tema de los mitos. Vos planteaste a Gustav Jung el tema de las máscaras, el tema de las sombras, pero hoy estamos en el tema de la campaña, y te voy a llevar un tema ahí como última consulta. Sí. Digo, hay respuestas. Uno entiende que en realidad que más que respuestas hay preguntas, hay designios, bueno, sería como también con signos de pregunta, pero en lo que tiene que ver con Argentina, con nuestro país, con los argentinos, la idea de la conexión con nuestra tierra, la idea de conexión con lo que se llama recursos naturales, riquezas propias, sí. Por ahí, sobre eso también hay una cuestión que resolver, ¿no? Totalmente, sí, bueno, mirá, en el diseño natal de la Argentina hay dos cualidades, hay dos personalidades. Si fuera un individuo humano, diríamos, hay un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o un Caín y Abel, o bueno, no sé cómo llamarlo. Caín y Abel, Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene connotación de bueno y malo. Digamos, dos cualidades que no importa calificarlas moralmente, pero dos cualidades, dos personalidades muy destacadas. Una personalidad, diríamos, una cualidad es muy celosa de lo suyo, muy afectiva, que está muy atenta a proteger, a cuidar, muy celosa de lo propio, que como toda cualidad también puede tener su defecto. El defecto puede ser el de cerrarse demasiado, demasiado clánico, demasiado gregario, demasiado sectario. Ese es un perfil de la Argentina. Tiene un talento y tiene un detrimento. Y el otro perfil de Argentina es prácticamente antagónico. Es una cualidad que valora mucho la apertura a lo desconocido, la apertura a lo extranjero, a lo distinto, a lo propio, el estímulo de crecer, de expandirse, y tiene como defecto quizás desvalorizar lo propio y valorar excesivamente lo lejano. Uh-huh. El desafío que plantea la astrología es que la Argentina no es un personaje u otro. La Argentina son las dos cualidades. Una enorme calidad afectiva de contacto, de cuidado de la pertenencia, y otro personaje, otra cualidad abierta al progreso, a la expansión, a enriquecerse con el vínculo con el diferente. La historia muestra que nos ha costado mucho conciliar esos dos personajes. Uh-huh. Si fuera una persona, diríamos, esto ha generado una neurosis. Bueno, en nuestra historia esto es una neurosis, y hasta en muchos momentos esto ha llegado a quiebre psicótico, ¿no? A estimular el imaginario de poder exterminar al otro, de
de que el conjunto responda solamente a una de estas cualidades, el conjunto del ser nacional, si es que existiera, responda a una sola de estas cualidades, y esto es, aunque a corto plazo parezca muy efectivo, a largo plazo es trágico, ¿no? Y mucho de lo que estás diciendo, aparte, para traerlo en el aquí y ahora, y después de despedirte, tengo que volver al aquí y ahora, también está ahí dando vuelta el tema de la utilización de la grieta, ¿no? El tema de ese crack. Alejandro, ha sido un gustazo, vamos a volver a desarrollar más en extenso y abordar desde ese lugar el tema de nuestra argentinidad. Te mandamos un abrazo grande, que termine muy bien el día. Te agradezco mucho tu generosidad y ya te prometo enviarte el libro que he sacado. Sí, porque te iba a decir, ese todavía no ha llegado a mi pupitre. Te mando un abrazo grande. Listo, abrazo.